Así es que nos vamos a poner de pie, vamos a orar en esta mañana en el nombre de Jesús. Y oramos porque nuestro Dios sea exaltado, porque nuestro Dios siga siendo glorificado, Señor, a través de la palabra que predicaré en esta mañana. Señor, llegamos a tu presencia, Señor amado, aleluya, porque sé que tu presencia está aquí, Señor. Llénanos de ella, Señor, por favor. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Y oramos, Padre, para que tu palabra haga lo que tenga que hacer, Señor, en esta mañana, en cada corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos estado viendo el tema del sacerdocio. Recordemos que la palabra del Señor dice que Él nos constituyó reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Cuando nosotros vemos la palabra, nos dice que todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. ¿Y cómo es eso? Dirá usted. Lo que pasa que la tribu de Leví, cada una tenía sus atribuciones como familia, ¿verdad? Los porteros del norte, los porteros del sur, y cada uno, los que ministraban, los que tenían a su cargo el tesoro del templo, por familias, les tenían sus asignaciones. Entonces, ya quedamos que los sacerdotes eran levitas, o sea, de la tribu de Leví. Y este sacerdocio, oye bien, exclusivamente fue reservado para los de Aarón y su descendencia. Recuérdense que la vez pasada nuestra hermana estaba leyendo el Salmo 133 y ahí habla de Aarón, ¿verdad? De Aarón, porque él fue el primer sacerdote de la tribu de Leví. Porque dice, bueno, ¿y dónde está eso? Dirá usted, ¿verdad? Dice en Números 3:10, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Y oiga lo que dice, y el extraño, si era de otra familia, ¿verdad? Porque tenía que ser de la familia de Aarón. Dice, y el extraño que se acerque morirá. Miren qué tremendo esto. Para mencionar algunos nombres de los hijos de Aarón, tenemos a Nadab, tenemos a Abiú. ¿Y qué pasó con ellos, hermanos, cuando estaban ministrando en el templo? Porque se tenía que hacer lo que el Señor decía. Entonces dice que ellos ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Los consumió a fuego y les dijo, no me los vayan a velar. Nada de eso, de una vez a enterrarlos. ¿Por qué? Porque ofrecieron fuego extraño, fuego que Dios no les pidió. Luego siguen los otros, Eleazar e Itamar y otros más hijos que él tuvo, ¿verdad? Y cuando uno lee en el libro de Éxodo 28:1, ahí nos habla de la consagración como tal de los hijos de Aarón. Entonces, para tener legalidad, oiga bien, porque el Señor quiere que sus sacerdotes, oiga bien, sean personas legales. Nosotros tenemos que conocer los principios del reino. Aleluya. Tenemos que conocer las leyes que el Señor ha establecido en su palabra para saber cuáles son mis derechos legales como hijo, pero también yo tengo obligaciones como hijo.
cuando nosotros vemos a través de la palabra, siguiendo con eso del sacerdocio, Zacarías, padre de Juan el Bautista, la Biblia nos habla que es un sacerdote de la familia de Aarón. Cuando uno ve ahí en Nehemías, ¿verdad? Ahí vemos que ahí están los nombres de todos los sacerdotes que subieron con Zorobabel. Pero en el versículo 16 dice, de Ido nació Zacarías. Entonces, un día dice que Zacarías estaba ministrando en el templo y tuvo la visita del ángel Gabriel, quien le anunció que él y su esposa, oiga bien, iban a tener un hijo, ¿verdad? Él con su esposa Elizabeth, y que le iban a llamar Juan, porque de una vez le dieron el nombre que le tenían que poner a su hijo. Ahora bien, ¿cómo se pasaba el sacerdocio en Israel? Por línea generacional. Ahora, ¿qué era Juan? ¿Qué era Juan el Bautista? Cuando nosotros vemos a través de la palabra, era sacerdote. Juan el Bautista era sacerdote del orden que había, o sea, del linaje de Aarón. Entonces, la palabra orden en hebreo es la palabra divré, que viene de diver, que significa dabar. Ahora bien, ¿qué es eso? Es la palabra que se desata y dice que no regresa vacía. Eso es dabar. Entonces viene, y el sacerdote Zacarías era de la clase de Abías. Fíjense. Ahora, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver ahí en Lucas 1:5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. O sea que los dos eran descendientes del linaje de Aarón. Ahora, cuando nosotros leemos en el libro de las Crónicas, ahí nos damos cuenta de que el rey David, oiga bien, distribuyó el sacerdocio en 24 divisiones, cada una de las cuales debía de servir en el santuario, una semana cada 6 meses. Abías era el sacerdote que estaba a la cabeza de este grupo donde estaba Zacarías, padre de Juan el Bautista. Entonces, cada uno de las órdenes sacerdotales, o sea, cada una de las órdenes que el sacerdote emitía, porque el sacerdote soltaba una orden, o sea, una palabra que Dios ponía en su boca de los sacerdotes. ¿Para qué? Para soltarla a la nación. Mire que eso no era cualquier cosa, hermanos. Entonces, los padres de Juan, Zacarías y Elizabeth, la Biblia dice que eran personas justas delante del Señor. Entonces, viene Juan y nace. Y la Biblia dice que Juan nació lleno del poder de Elías. Es decir, con el poder profético que tendría el profeta Elías. Y cuando Juan crece y se desarrolla, pues, está desarrollando su ministerio, un día Jesús viene a él. Juan estaba bautizando allá en el río Jordán. Y viene Jesús y se le acerca a Juan. Era necesario que Jesús viniera delante de Juan. ¿Por qué? ¿Por qué, dirá usted? Porque si era el Hijo de Dios no necesitaba de esas cosas. Pero como hombre,
para su ministerio terrenal. Porque dice, Jesús le dijo, mire lo que le dijo Jesús a Juan: es necesario que cumplamos toda justicia. Es necesario tener legalidad como sacerdotes. Tiene que ver con justicia la legalidad. Respetar la verdad. Y dar a cada uno lo que le corresponde. Hay gente que ora mucho. Gloria a Dios, porque ora bastante, pero no es justa. Hay gente que ayuna y ayuna y ayuna, pero no caminan en justicia. Jehová le dijo a Israel, si usted lee ahí en Isaías, dice: ustedes ya me tienen harto. Gracias, hermano. Dice: ustedes ya me tienen harto con sus ofrendas, con sus ayunos, con sus fiestas. Así dice el Señor en la palabra. Ya me tienen harto, dice el Señor, con sus ayunos, con sus ofrendas, con sus lunas nuevas, con todas esas fiestas. Ya me tienen harto. Hay que orar, hay que ayunar, pero hay que ser justo, hermanos. Hay que ser justo. Si en usted no hay justicia, no es acepto delante del Señor. Cuando Jesús le dice: me es necesario, oiga bien, me es necesario que cumplamos toda justicia. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor ahí? ¿A qué se estaba refiriendo cuando le estaba diciendo: me es necesario que cumplamos toda justicia? ¿De qué era el bautismo de Juan? ¿De qué era el bautismo de Juan? De arrepentimiento. El bautismo de Juan, oiga bien, era de arrepentimiento. Hasta oímos ese canto que dice: les bautizaba en arrepentimiento para remisión ¿de qué? De todos sus pecados. Entonces, cuando usted lee la palabra, se da cuenta que los bautismos eran comunes, porque no era nada nuevo en Israel. Las escuelas rabínicas tendrían a sus maestros, o sea, tendrían los rabinos principales, y llevaban a sus discípulos a bautizar. Yo soy de Apolo, yo soy de aquí, yo soy de allá, ¿verdad? Entonces, o sea, sus adeptos que salían de la universidad o que salían de una nueva escuela que se había abierto, porque muchos rabinos tenían sus escuelas. Entonces vemos nosotros que era algo normal, un nuevo maestro, un nuevo rabino, Juan el Bautista. Esto era para la gente, era como una nueva moda. Y los fariseos allá venían pues a bautizarse, todos ahí haciendo cola para hacerlo. Entonces ya quedamos que el bautismo de Juan era para arrepentimiento. ¿Y entonces por qué se bautizó Jesús? Si era para arrepentimiento, ¿de qué se tenía que arrepentir Jesús? ¿Verdad? Entonces, para Jesús no fue un bautismo para arrepentimiento, hermanos. Para Jesús no fue un bautismo para arrepentimiento. Pensemos, ¿quién era Juan? Juan era un sacerdote. Juan era descendiente de Aarón, de la tribu de Leví. Y como, si usted mira en las redes sociales, ese sacerdocio ya caducó, ahora no hay templo, era esto, lo otro. Ok, está bien, caducó. Ese sacerdocio levítico ya iba a caducar. Ese sacerdocio levítico ya iba a terminar. Pero tenía que sumergir en las aguas a Jesús. Juan no lo quería bautizar, pero Jesús le dijo en Mateo 3:15: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Porque sin esa legalidad Jesús no podía ejercer su ministerio.
el cual ya había empezado con Abraham. Oiga bien, porque ese ministerio de nuestro Señor Jesucristo ya había empezado con Abraham. ¿Por qué? Porque en los lomos de Abraham, oiga bien, ya estaba el sacerdocio levítico que fue presentado delante de Melquisedec. ¿Cómo es eso? Dirá usted, ¿verdad? Con el bautismo de Jesús, porque con Juan el Bautista se cerraba ese ciclo en la historia de la humanidad y en la historia eterna. Con Juan el Bautista se cerró ese ciclo de sacerdocio levítico. Un nuevo sacerdocio estaba siendo sumergido en las aguas. Un nuevo sacerdocio. A los sacerdotes levitas también los sumergían en las aguas para poder ejercer. Cuando Jesús salió de las aguas, en ese momento el verdadero sacerdocio fue ungido y consagrado por el sacerdocio que venía de Melquisedec. Aleluya. En Hebreos 5:6 dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿qué? De Melquisedec. Al morir Juan, termina el sacerdocio arónico, o sea, el levítico según la ley, ¿verdad? E inicia el nuevo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan le preparó el camino, porque lo llevó a las aguas, y ahí en las aguas, al salir de ella, salió Jesús, y él entró en la legalidad. Jesús entró en la legalidad para ejercer su llamado. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado a las aguas, la Biblia dice que el Espíritu Santo, ¿qué? Vino sobre él. Pero ¿por qué Jesucristo necesitaba recibir el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿No se ha preguntado usted por qué Jesucristo necesitaba recibir el Espíritu Santo? ¿Solo para hacer milagros? Cuando los apóstoles vienen y Jesús los comisiona y los envía, los apóstoles no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, hermanos. Los apóstoles no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, y ellos hacían milagros, echaban fuera demonios. Jesús los comisionaba y se movían ellos haciendo milagros. Sí, Jesús les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Pero cuando nosotros leemos ahí en Mateo 7:22, dice: en aquel día muchos dirán: Señor, en tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre sané enfermos. Y Jesús dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, a ustedes ni los conozco, ni los conozco. Hicieron milagros, hablaron lenguas, profetizaron, sanaron, echaron fuera demonios, pero el Señor les va a decir: no los conozco. ¿Por qué? Para hacer milagros y todo eso, hermanos, no se necesita un nivel de legalidad, porque son manifestaciones, son dones del Espíritu Santo, y los dones que el Señor da son irrevocables. Son irrevocables, hermanos. Así es que Él da los dones por misericordia, para edificación de su iglesia. Yo quiero ver legalidad espiritual en mi vida, hermanos. Yo quiero ver legalidad espiritual en mi vida. Yo quiero ver el fruto de Dios en mi vida. Pero no por lo que yo ve, no por lo que yo predique, no por lo que yo hable, no por lo que yo sienta. Yo quiero ver legalidad espiritual en mi vida por lo que yo vivo, por lo que vivimos cada uno. Sí, hermanos, por lo que cada uno de nosotros vivimos, yo quiero ver legalidad espiritual en mi vida. Bueno, después de que Jesús salió de las aguas,
Si usted le presta atención, capítulo 3 de Mateo, ahí fue el bautizado. Capítulo 4, ahí que viene. La Biblia dice que el Espíritu Santo lo llevó ¿a dónde? Al desierto. Mire, lo llevó al desierto. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. ¿Por qué? Jesús tenía que pasar, hermanos, esa tentación del ego. Recuérdense que él también era hombre. ¿Para qué? Para poder iniciar su ministerio. Y si nos damos cuenta, él ayunó 40 días y 40 noches. Satanás le dijo a Jesús: te voy a dar todos los reinos. Mira, si le dijo: si postrado me adoras. Eso fue lo que le dijo Satanás a Jesús. Jesús le dijo: al Señor, ¿qué? Tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué Satanás le ofreció los reinos del mundo si le adoraba? Porque adoración está ligada a gobierno, ¿verdad? Adoración está ligada a gobierno. Adoración, hermano, no es solo cantar por cantar. Tiene que ver con establecer el trono de Dios en nuestro corazón. Tiene que ver con establecer el reino de los cielos en nuestro corazón. Y Jesús pudo establecer el reino de Dios, el reino del rey, el trono del rey. Jesús lo estableció. ¿Por qué? Porque Él era legal. Espiritualmente Él era legal. Satanás le dijo a Jesús: convierte estas piedras en pan. La tentación demuestra lo que eres, demuestra los milagros que puedes hacer. Satanás le dice: Jesús, lánzate del pináculo del templo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también le dijo: y no tentarás al Señor tu Dios. Entonces dice ahí que el diablo le dejó por un tiempo. Mire pues la cosa, el diablo le dejó por un tiempo. Usted piense lo demás. Cuando Jesús regresa de la tentación, dice que volvió. Pero ¿a dónde fue Jesús? A Nazaret. ¿Y qué es eso de Nazaret? Al lugar donde él había sido criado. Mire, ahí regresó Jesús, donde le conocían como el hijo de José. Ahí le conocían en Nazaret, por eso Jesús de Nazaret. Y cuando él llegó ahí, a la gente: el hijo de José, Chusito, el hijo de José, apareció. Así lo conocía la gente, porque el Señor a veces nos manda donde nos conocen, hermanos. A donde nos conocen. Y doña Teresita, pero miren que ella, ahí que el otro, porque donde nos conocen, ahí nos quiere el Señor, hermanos. Donde a veces no ven nada bueno en nosotros, ¿verdad? Pero ese proceso que muchas veces, a veces nosotros pasamos con nuestras amistades, en familia, la gente que nos conoce, pues ahí mandó, o ahí fue Jesús a Nazaret, el hijo de José. Todo, regresó el hijo de José. Pero lo que no sabían, hermanos, es que Jesús había entrado en una nueva dimensión tan gloriosa. Ahora ya no era el hijo de José. Ya no era el hijo de José, hermanos. Ahora había sido revestido con el poder de la sobrenaturalidad. Ahora tenía legalidad que antes no tenía. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Jesús, cuando fue bautizado, recuérdense que se abrieron los cielos, vino el Espíritu Santo sobre él, y dice la palabra que una voz desde los cielos que dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. Aleluya, gloria al Señor. Ahora Jesús era el sacerdote.
según el orden de ¿quién? De Melquisedec, el que había llegado al territorio de Nazaret. La vez pasada les prediqué acerca de que cuando Abraham, oiga bien, ahí en Génesis 14, 17 al 18, dice que volvía de la derrota de los reyes de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma, dice, a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, mire, sin genealogía, sin padre, sin madre, ¿a quién estaba representando Melquisedec? A Jesús. Mire, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Versículo 19. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y dice aquí, y le dio a Abraham los diezmos de todo. En Hebreos 7:8 dice, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de los que se da testimonio de que vive. Verso 9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Mire cómo es eso. En Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, dice. Versículo 10, porque aún estaba en los lomos, oiga bien, de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, oiga bien esto, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, bajo el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Eso es lo que dice ahí la palabra. En el llamado de Abraham, Dios le conecta con Melquisedec, un sacerdocio que no tiene principio, dice la Biblia, y que no tiene fin. Un sacerdocio que dice que es eterno. Entonces, miren aquí algo maravilloso. Cuando Abraham viene y le entregó los diezmos a Melquisedec, ¿qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que vio Melquisedec? Oiga bien, prestemos atención en esto, hermanos. Fíjense, ni siquiera tenían a Isaac. Abraham estaba solo con su esposa, pero Abraham dio los diezmos y dice, Dios vio su ADN. Dios dio sobre los lomos, oiga bien, de Abraham, y ahí ya tenía a Leví en los lomos. Fíjense pues, en los lomos ya tenía a Leví, ¿verdad? ¿Qué es eso? No había nacido Isaac, no había nacido Jacob, pero Dios ya había visto a Leví, quien iba a recibir recompensa por esa acción que había hecho su padre Abraham. Bueno, ¿qué pasó aquí? Abraham viene y abre una brecha para establecer un sacerdocio santo para Dios. O sea, amados hermanos, que cuando nosotros venimos y damos el diezmo, no damos el diezmo para salvación, porque el diezmo no lo va a salvar a ninguno, ¿verdad? El diezmo no lo va a salvar a usted, ¿verdad? Pero el diezmo lo damos cuando nosotros entramos en una legalidad espiritual. Por eso es que nosotros damos el diezmo, para entrar en una legalidad espiritual. Cuando Abraham vino y dio el diezmo del botín, Dios vio, no solo Abraham, vio hasta la cuarta generación entregando los diezmos, dice aquí, porque estaba en los lomos de su padre, ni siquiera había nacido Isaac, ya el Señor estaba viendo la cuarta generación de Abraham. O sea, el Señor ya había visto a Isaac, había visto a Jacob y estaba viendo a Leví. Hay cosas que usted, hermano, siembra hoy, oiga bien, y lo recogerán sus hijos.
Hay cosas que Dios le prometió y quizá usted no las va a ver, pero las van a ver sus hijos, amados hermanos. Porque cuando el Señor le llamó a usted, no le llamó solo a usted, hermano. Cuando Dios le hizo el llamado a usted, no le hizo el llamado solo a usted. Llamó su linaje, llamó su ADN, llamó sus generaciones, hermano amado. Sí, ha llamado a sus generaciones, gloria al Señor. Tú das el diezmo, pero el Señor no está viendo tu diezmo. El Señor está viendo lo que tú tienes en tus lomos. Eso es lo que está viendo el Señor. Está viendo a tus hijos, está viendo a tus nietos, está viendo a tus bisnietos. Aleluya. Y a causa de esa acción, oiga bien, estás consagrando una generación sacerdotal delante de la presencia del Señor. Yo sé que la palabra de Dios no miente, amados hermanos. Y si a Abraham le funcionó, me va a funcionar a mí. Le va a funcionar a usted, amado hermano. Gloria a Dios. Doy el diezmo por fidelidad. ¿Para qué? Para poder entrar en una legalidad sobre mis generaciones. Gloria al Señor. Cada vez que usted entrega el diezmo, legalidad al cielo para intervenir sobre sus generaciones. Aleluya. Gente que dice, eso del diezmo es de la ley. Si usted mira en las redes sociales cuánto que critican, déjelos, es de la ley. Déjelos ahí, ¿verdad? Entonces, pero nosotros, hermanos, no le prestemos atención a eso. Hoy en día la gente pone así miles de pretextos para no ser justo. Sí, hermanos. La justicia es una poderosa arma de legalidad. ¿Legalidad qué? Espiritual. De hecho, cuando tú vienes y le adoras al Señor, aleluya, pero no solo con el diezmo, ¿verdad? Te puede adorar al Señor y las ofrendas, sino que tú le adoras con todo tu ser, rindiéndote plenamente ahí en su presencia. Él no te está viendo solo a ti. Cuando tú le estás adorando, el Señor no te está viendo solo a ti. Cada vez que te ha tocado morir, renunciar, soltar, dejar tantas cosas, está viéndote a ti y está viendo tus generaciones, hermano. Está viendo tus generaciones. Pero sigamos con Jesús. Después de que fue bautizado, dice la palabra que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Pero nuestro Señor Jesucristo salió victorioso, amados hermanos, de ese lugar, como el sacerdote según el orden de Melquisedec, porque él esperaba que se manifestara lo que estaba oculto. Entonces llegó a Nazaret, el lugar donde él se había criado. Y cuando Jesús vino y entró donde estaban aquellos hombres religiosos, llegó a la sinagoga, dice la palabra, en sábado, y él entró y Jesús empezó a enseñar, dice la palabra, como siempre lo hacía. Él fue a enseñar ahí a esa sinagoga como siempre lo hacía. Y mientras él estaba leyendo la palabra, dice, no hubo problema, tranquilito todo. El problema fue cuando él empezó a confrontar y él empezó a decir, oiga bien, porque en Israel, dice, había muchas viudas. En Israel habían muchas viudas, pero fue a una de Sarepta. Imagínense, a la que visitó el profeta Elías. No sé si me están comprendiendo esto. En Israel, ¿verdad? Había muchas viudas, dice, pero fue a una que no era del pueblo de Israel, a donde llegó, mandó el Señor al profeta Elías. Una mujer que solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite, pero el Señor le dijo, yo ya le he dado orden a esa viuda para que te sustente hasta que pase esta crisis. Y siguió diciendo, en Israel había muchos leprosos.
pero fue a un sirio que el Señor sanó. Imagínense, cuando aquellos religiosos empezaron a escuchar esto, ¿cómo cree que se pusieron? Enojados. Porque Jesús está diciendo que el poder de Dios no está restringido al mundo religioso, sino que iba a ser llevado más allá de las 4 paredes de la sinagoga. Eso era lo que les estaba diciendo a estos religiosos. Viene un tiempo, amados hermanos, en donde ya no será en los templos donde se va a levantar el mayor movimiento del Espíritu Santo, sino que será, oiga bien, cuando el Señor use al pueblo de Dios en los lugares de trabajo, hermanos, en las calles, en los lugares donde nadie pensaría que la gloria de Dios puede venir. Gente que ha pasado procesos y durante mucho tiempo el Señor los ha estado llevando a dimensiones de legalidad para poder darles influencia. Cuando se entra en la legalidad, cuando se entra en la dimensión del Espíritu Santo, el diablo empieza a decir: hoy esta gente se ha convertido en un peligro para mí. Pero cuando usted entra en legalidad, entonces somos un peligro para el enemigo, porque ya no son los hijos de José, se han convertido en esa gente que representa al sacerdocio real. Porque el Señor Jesucristo, dice la palabra, que nos ha constituido ¿en qué? En reyes. Él. Nosotros no somos de la orden de Leví, nosotros no somos descendientes de Aarón, nosotros somos de la orden ¿de qué? De Jesucristo. Aleluya. Debemos ser gente, amados hermanos, que entiende cuál es el poder que está sobre nosotros. Debemos de entender cuál es el poder que está sobre nosotros, porque Satanás va a decir: ellos sí verdaderamente son un problema para mí, ¿verdad? Y empiezan a venir la presión, los gobiernos empiezan a presionar, y el mundo religioso también, hermanos. Pero esa generación sabe lo que va a hacer. Cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a ese lugar, dice que lo quisieron llevar a un despeñadero, pero vino Él, como no era su tiempo, hermanos, se les fue. Entonces, amados, yo sé que uno tiene que pasar procesos en esta vida, ¿verdad? Pero si somos gente legal, con la legalidad espiritual que obtenemos a través de la obediencia de la palabra, vamos a decir: permiso, porque yo traspaso paredes. Permiso, porque yo traspaso puertas. Permiso, porque yo traspaso la religión, para poder ir a la expansión. Jesús pasó todo rechazo, hermanos. Y de esa forma, si usted ve ahí, dice la palabra que llegó a Capernaum y a Galilea, donde su ministerio fue dado a conocer, donde su ministerio fue expandido, y eso se llama legalidad espiritual. Ahora, pongámonos a pensar: si el Hijo del Dios viviente pasó todos estos rechazos, ¿usted cree que se va a saltar esos rechazos como hijo de Dios? ¿Usted cree que se va a saltar esos rechazos? Si el Hijo de Dios pasó por todas esas cosas, ¿usted cree que nosotros como hijos de Dios nos vamos a saltar esos rechazos o ese proceso antes de que la palabra de Dios se cumpla? Nosotros necesitamos legalidad. La legalidad, hermanos, se obtiene en el proceso si nosotros permitimos que el Espíritu Santo procese nuestras vidas.
Legalidad espiritual, oiga bien, es lo que Dios quiere traer sobre su pueblo en este tiempo. Cuando Elías estaba en la cueva, oiga bien, cuando Elías estaba en la cueva, ¿usted cree que Elías no pasó procesos? El Señor le dijo, la vez pasada oí que mi hermano dijo, ¿verdad? Elías, ¿qué haces aquí? ¿Verdad? Porque Dios estaba ahí con él, ¿verdad? Elías, ¿qué haces aquí? Aquí en la cueva, ¿qué estás haciendo? Sal de la cueva. Y cuando Elías iba saliendo, dice la palabra que vino un viento recio que quebraba las peñas. Y la segunda vez que intentó salir, vino un terremoto. Mire, sal de la cueva, Elías. Sal de la cueva, Elías. Un terremoto. Qué tremendo, ¿verdad? Sal de la cueva, Elías. ¿Y qué? Vino fuego que quemaba, dice la palabra, que quemaba todo. Y el Señor le seguía diciendo, sal de la cueva. No sé si me están entendiendo, hermano. Pero el Señor le estaba diciendo, sal de la cueva. ¿Y cómo iba a salir? Si él tenía un tornado en la puerta de la cueva. Pero el Señor le estaba dando órdenes que saliera. ¿Qué tenía que aprender Elías? Porque cada cosa que el Señor permite en nuestra vida es para que aprendamos algo. Elías había vivido, Elías había visto restauración, amados hermanos. Él había restaurado, acuérdese, el altar nacional de adoración. Había confrontado él a los profetas de Baal. Les había, ¿qué? Cortado la cabeza, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que había cortado, oiga bien, en el espíritu la cabeza de los falsos profetas. Por eso Jezabel lo quiso matar, porque esa mujer entendió perfectamente el mensaje, que no era solo cortarle la cabeza a esos hombres. No, lo que Elías había cortado era el gobierno espiritual. Eso, acuérdense cuando les prediqué la otra vez, ¿verdad? Cuando Débora dijo, lo que los amparaba a ellos, ya no los amparará más. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que había cortado el gobierno espiritual. Por eso Jezabel no tuvo poder después de eso. Y usted vio cómo empezaron a levantarse los hijos de los profetas. Aunque ella seguía viva. Miren, Jezabel seguía viva. Pero en los días de Eliseo, ella no pudo hacer nada, hermanos. Ella no pudo hacer nada. Elías fue el que vio todas las maravillas e hizo llover fuego del cielo. Luego llegó a la cueva con depresión, llegó con temor, llegó con miedo. Pero Dios necesitaba llevar a Elías a la siguiente dispensación de su ministerio. Él estaba en la frontera de una nueva dimensión de su llamado, porque ya no iba a ser, oiga bien, solo profeta. El Señor necesitaba entregarle la legalidad para entrar en la siguiente dimensión, porque Él nos lleva así, mire, por escalones, no, de una vez, nos da probaditas, nada más, pero nos quiere llevar a la cima. Eliseo, o mejor dicho Elías, había conocido el fuego, había conocido el poder de Dios, había conocido el movimiento del Espíritu Santo, pero eso no le servía a Dios. Cuando Elías intentó 3 veces salir de la cueva, no pudo. Pero ¿qué pasó, hermanos? De repente, la Biblia dice que vino un silbo. Oh, aleluya. Un silbo apacible, un silbo delicado. Y cuando lo oyó Elías,
cubrió su rostro con su manto y ahí salió de la cueva. Ese manto, oiga bien, este manto hasta ahí había sido solo el manto de un profeta que le había servido para hacer milagros, señales y el mover de Dios. Para eso le había servido el manto. Cortó la cabeza de los falsos profetas, confrontó a Jezabel, hizo tantas cosas. Pero oiga bien, Elías no tenía legalidad para activar una generación. No se podía multiplicar en otros, porque Elías lo que había tenido eran criados, pero no había tenido hijos. Diga bien, no había tenido hijos, solo había tenido criados. Dios necesitaba que él tuviera hijos, pues si no los tuvo biológicos, no los dice aquí, pero tuvo hijos espirituales, ¿verdad? Tuvo hijos que tuvieran su mismo ADN. Por eso cuando él cubrió su rostro con su manto y salió de la cueva, él oyó el susurro de la voz paternal. ¿Qué fue lo que lo sacó de la cueva a él? La paternidad de Dios, que vino sobre ese manto transicionado al llamado del profeta. Y el Señor le dice, ahora mire, le da orden el Señor a Elías, y le dice, mira Elías, te vas por Damasco, vuélvete al desierto de Damasco, y llegando me vas a ungir a Hazael para que sea rey de Siria. Me vas a ungir a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás para que sea rey de Israel. Y le dice, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, para que sea profeta en tu lugar. Yo haré, porque Elías pensaba que solito, ay Señor, solo yo he quedado de profeta. No, yo me he reservado a 7,000, le dice el Señor, que no han doblado sus rodillas ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. No lo besaron. ¿Qué hacía uno cuando iba a las excursiones, hermano? Hacía cola para ir a besar, ya saben, ¿verdad? No sé si me están entendiendo, hermano, ¿verdad? Que hacía cola para ir a besar allá, aquel santo que está por ahí. ¿Qué excursiones hace la gente? Bueno, pero una pregunta, ¿conoció Elías a Hazael? No. ¿Ungió Elías a Jehú? No. Dios le dijo, vuélvete, y llegando vas a ungir a Hazael, vas a ungir a Jehú y vas a poner la unción sobre Eliseo como profeta. ¿Cuál fue el primero con que Elías se encontró? Dice que estaba Eliseo con sus bueyes, con sus yuntas, y él tenía la última, y pasó por ahí Elías, ¿y qué fue lo que hizo? Le tiró el manto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo fue eso? Dios le dijo a Elías algo que Elías no pudo hacer. Elías no ungió ni a Jehú, tampoco a Hazael, porque le dijo Dios que hiciera eso y él no lo hizo. Entonces, ¿qué pasó? Dirá usted. ¿Qué pasó aquí? Elías entró en una transición, hermanos. Él ya no era profeta. Cuando él entró en el entendimiento de la paternidad, la dimensión cambió, y aquellos que Dios transiciona a esa dimensión de paternidad, oiga bien, el Señor dice, yo no les hablo a ellos, yo no les hablo a ellos. Se lo dijo a Elías, ¿verdad? Pero no le estaba hablando a Elías, le habló a lo que llevaba en sus lomos. Le habló a lo que Elías llevaba en sus lomos, le habló a lo que llevaba dentro de ellos. Por eso le dijo, ve y úngeme a Hazael,
porque Hazael iba a ser ungido por uno de los hijos espirituales de Eliseo, que era, oiga bien, el que Elías llevaba en sus lomos. En ese momento, Jehú iba a ser ungido por uno de la escuela profética de Eliseo. Les dije que Elías había tenido criados, pero ¿cómo le decía Eliseo a Elías? Padre mío, ¿verdad que así le decía? Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Cuando Elías le dijo, aquí, quédate aquí, ay, con mucho gusto, ya me había cansado de andar con vos. Pero cuando le dijo a Eliseo, quédate aquí, no, yo iré contigo. Quédate acá, no, yo iré contigo. Y quédate acá, no, porque era hijo. Porque era hijo. Aleluya. Hazael fue activado por el profeta Eliseo, no por Elías. Cuando Dios tiene una generación, oiga bien, que ha transicionado en el manto de la paternidad genuina, a esa generación le dice, oiga bien, lo que tú no logres, lo van a alcanzar tus hijos. Lo que tú no veas cumplido, tus hijos sí lo verán tus nietos, lo verán tus bisnietos, etcétera. Porque yo soy el Dios que trabaja con el ADN, que trabaja con las generaciones. Yo soy el Dios que trabaja con tu linaje. Elías ya entró en la legalidad de activar una generación, oiga bien, en la transición del manto. Yo siempre digo, yo estoy cosechando lo que mi padre biológico hizo. Yo digo eso. Y digo también, yo estoy cosechando lo bueno que hizo mi pastor. Y yo, cuando estaba estudiando esta palabra, yo lloré. Hermanos, créanlo. Porque realmente cuando uno entra en el entendimiento, porque nosotros como reyes y sacerdotes, oiga bien, tenemos que entrar en esa legalidad para hacer la asignación que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Pongámonos de pie. Aleluya. Padre, te damos gracias.